Amadas hermanas, en esta mañana yo las invito que vayamos a la palabra de Dios y vamos a estar en el libro de Hechos, en el capítulo 16, desde el versículo 14 hasta el 25. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que te tomes el control, Padre, de este tiempo, Señor, que tu Padre hables a nuestros corazones y nos des la porción de cada día, Padre, que necesitamos cada una de nuestras hermanas que estamos aquí, Señor. Nútrenos con tu palabra, Señor, y ayúdanos a tomar lo que viene de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra del Señor dice así, en Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Podemos hablar hoy que el primer escalón o el primer requisito para aprender a orar es saber escuchar, y tenemos que tomarnos nuestro tiempo y permitirle a Dios que nos hable, ¿verdad? Así como lo hizo quien yo sé que recordamos en el Antiguo Testamento a Samuel, que dice en su palabra, habla, Señor, que tu siervo oye. Así dice su palabra en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Aquí podemos mirar cómo escuchamos a Dios. Pues lo escuchamos a través de su espíritu, ¿verdad? Y después de que tenemos ese tiempo y que verdaderamente tenemos esa intimidad con Él, que verdaderamente dedicamos ese tiempo para hablar con el Señor, que oramos con la palabra de Dios a cada situación que se nos presenta, ¿verdad? Le presentamos a Dios todas las situaciones que estamos pasando, y a veces cuando oramos y vinimos en la presencia del Señor siempre, no sé si mis hermanas, pero yo sé que casi la mayoría de ellas siempre la presentamos nuestra petición con una promesa. Si nuestra dificultad o nuestro problema, le decimos, Señor, tengo un gran problema, pero tú me prometiste que me librarías de todas mis aflicciones. Y si sabemos ese versículo, lo mencionamos, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando que tenemos un problema o algo, buscamos en Salmos capítulo 34:4, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y mencionamos la promesa que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Si estamos mal económicamente o estamos apretadas o tenemos una dificultad que necesitamos cubrir, clamamos al Señor, traemos esa petición, pero decimos que su palabra dice que abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Y así dice su palabra, ¿verdad? A eso lo podemos mirar en Salmos 145, 16 al 18, que dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Muchas de nosotras, cuando oramos, siempre yo creo que la mayoría de nosotras traemos a nuestra familia, ¿verdad? La que una está lejos de Él, otra lo ha conocido pero se ha retirado, está fría, y otra no ha venido verdaderamente a sus pies, no la ha conocido. Pero nosotros siempre clamamos por toda esa familia y siempre vamos a su palabra. Su palabra dice en Hechos capítulo 16, 31, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así sucesivamente, yo sé que cada una de nosotras oramos y mencionamos esas promesas maravillosas, ¿verdad? Que el Señor el Señor nos da para cada una de nosotras, y que Él siempre nos habla de lo que el Señor, de sus promesas, de lo que Él puede hablar.
En esta porción de esta palabra de la Escritura podemos ver que como en este viaje que hizo Pablo, aquí estamos hablando en esta porción que Pablo, estando en Filipos durante un día de reposo, como dice su palabra, se fue a un lugar junto a un río donde solía hacerse la oración, y allí había una reunión de mujeres, ¿verdad? Donde estaba esta mujer, que era Lidia, era una mujer de negocios. Dice la palabra de Dios que era vendedora de púrpura y conocía bien eh, su producto porque era nativa de Tiatira en el Asia Menor, y pues las mujeres de aquella ciudad eran expertas en conseguir pinturas especiales para hacer que se destacaran los brillantes matices de los tejidos. La púrpura era en aquel entonces un líquido que era extraído de las glándulas de los caracoles y era algo caro, no era una vendedora, una comerciante ahí, como que era una mujer educada, una mujer que era una empresaria, pues se puede decir ahorita en el tiempo que tenía un conocimiento y lo que vendía la púrpura en aquel entonces y en el Antiguo Testamento era usada. Podemos tomar muchísimos versículos como la púrpura era usada tanto en el medio de toda la gente que lo usaba especialmente para por ejemplo, los católicos tienen todavía hasta el día de hoy la púrpura la tienen como solamente los pueden usar como la jerarquía lo más alto, pueden hasta vestirse de púrpura, o sea que era algo que era comerciante, era caro y era una mujer que tenía ese negocio, pero era un negocio que no era aquí como que cualquier cosa, era una mujer que se destacaba o se movía en ese ambiente. Era una mujer emprendedora que se había trasladado a Filipos, la ciudad más importante de Macedonia, porque ese era un mercado fácil para vender pues eran sus caros tejidos, ¿verdad? Ella ahí podía comerciar, porque ahí pues había mucha gente que tenía mucha idolatría, y generalmente toda esta gente, los que le compraban ese producto de la púrpura era pura gente pues que tenía dinero, no lo usaban las personas, generalmente lo usaban los reyes, era un símbolo que tenían, y podemos mirar el Antiguo Testamento. Me maravillé cuando busqué esto de la púrpura porque me quedé sorprendida. Y dice la palabra de Dios que Lidia, mientras adoraba a Dios, estaba escuchando. Y uno oye pues voces o sonidos, pero uno escucha mensajes. Escuchar va más allá de oír las palabras que se hablan. Significa que estamos pensando en el mensaje para entender de una manera clara y completamente. Entonces esta mujer estaba escuchando. Aquí podemos ver una mujer que sabe escuchar. No nos habla mucho la palabra de Dios, la Biblia, acerca de ella, pero la palabra de Dios nos dice que esta mujer era una mujer que sabía escuchar, y a ella el Señor le abrió su corazón para que apreciara lo que Pablo decía. A las mujeres que prestan atención a la palabra de Dios, Dios les tiene preparado algo especial. ¿Y qué dice la palabra del Señor cuando dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El Señor le dio ese entendimiento, ¿verdad? Para que ella pudiera entender. También la palabra de Dios dice en Proverbios 2, del 1 al 5, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos y guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando hay una mujer que supo escuchar. Ella
Dice la palabra que era una mujer que adoraba a Dios. Ella quería estar cerca de Dios y lo hacía a su manera, ¿verdad? Probablemente convertida al judaísmo, aún siendo una creyente convertida al Señor, pero era escuchada por Dios, porque Dios ve nuestros corazones, los corazones cuando le buscamos, no corazones perfectos porque sabemos que nadie los va a tener, ¿verdad? Pero Lidia estaba en ese tiempo en una búsqueda personal, en el tiempo del cambio. Por eso ella estaba atenta a la palabra que les llevaba, al mensaje que tenía el apóstol Pablo, porque ella necesitaba algo nuevo que viniera a su vida. Yo sé que todas las que estamos aquí, yo me gozo cada mañana porque sé que ustedes también son mujeres dedicadas, mujeres que saben escuchar, mujeres que hacen una inversión cada día al estar aquí presentes y tomar esa porción que el Señor tiene. Pero un corazón que ora también puede resistir al diablo, ¿verdad? Y resistir es oponerse a un cuerpo, a una fuerza, a la acción o violencia de otro, rechazar, repelar. Eso es resistir. En otro momento de oración le salió al encuentro, dice la palabra de Dios más adelante, una joven que tenía espíritu de adivinación y ella declaraba que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, como ella insistía. Pablo, pues Pablo, dice la palabra del Señor, y esto lo podemos mirar en su palabra, en Hechos 16, en el capítulo 17. Está siguiendo a Pablo y nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, más desagradó a Pablo. Esto se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Podemos ver también en su palabra, en estos mismos versículos, cómo a Pablo echó fuera a este espíritu de adivinación que tenía esta joven y cómo ella insistía porque ella sabía, ¿verdad? Entonces Pablo, tomando esa autoridad, en el nombre de Jesús echó el demonio que estaba en la joven, ¿verdad? Y el diablo también hay que echarlo con las promesas de Dios, ¿verdad? Y con su palabra y con la autoridad que Él nos ha dado. Así dice su palabra, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar a todos los dardos de fuego del maligno. Pero, ¿con qué vamos a sobrevivir todas esas cosas, hermana? Solamente con este escudo, ¿verdad? Solamente con sus promesas y su palabra, porque sus promesas y su palabra son fieles a nosotros y a nuestra vida. Y también a el Señor, pues, como dice su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así dice su palabra en 2 Timoteo 7, ¿verdad? Ese versículo me encanta. Pero podemos mirar aquí cómo podemos nosotros con promesas también, con esa autoridad que el Señor nos ha dado, cómo aquí podemos vencer al enemigo y sobre todo pues ponernos ese escudo que dice su palabra en Efesios en el capítulo 6, ¿verdad? Y por eso tenemos que leer las escrituras, así como miramos ese ejemplo en el Antiguo Testamento de Daniel, que Daniel oraba 3 veces y la palabra de Dios dice que ese hombre abría las ventanas y oraba y adoraba a Dios en voz audible. Él no le tenía miedo al diablo, no le tenía miedo a los que dijeran, aún que eso le costó, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es de que su palabra nos confirma y nos da esa promesa en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Él nos habla de esa promesa, así es de que no debemos de olvidarla porque tenemos una batalla espiritual que librar, un corazón que ora, canta a pesar de las heridas,
podamos mirar aquí en la palabra de Dios en los siguientes capítulos, que les invito a que ustedes se los saboreen más con más tranquilidad, en Hechos capítulo 16, desde los versículos del 13 al 25. Cómo Pablo y Silas habían sido azotados, dice la palabra de Dios, por haber proclamado el nombre de Jesús y haber liberado a esta joven, ¿verdad? Atada al diablo. Y dice que los azotaron mucho, dice la palabra de Dios en el versículo, capítulo 16, en el versículo 23. Pero aún así, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué fue lo que dice el versículo 25? Pero a medianoche oraba Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aún que estés pasando por aunque estemos pasando más bien por esa prueba, amada hermana, yo les invito que no dejemos de clamar, que no dejemos de orar, que no dejemos de alabar, que estemos conectadas y que en lugar de quejarnos, alabemos a Dios, que es algo que nos va a levantar. Es algo, a veces muchos dicen, ¿por qué los cristianos siempre están contentos? ¿Por qué los cristianos, aunque les vaya mal, siempre están contentos? Parecen locos, ¿verdad? Pues hagamos que seamos como locos, porque entonces que nuestra actitud sea así, que cantemos en lugar de llorar, que alabemos en lugar de murmurar, que gocemos en lugar de afligirnos, y que vaya todo ese movimiento sobrenatural alrededor de nosotros, y que todo eso nos va a abrir todas estas puertas, quizás a puertas que para nosotros ya estaban cerradas. Y la oración no es un simple murmullo, sino algo que nomás balbuceamos, no. Con temor a Dios, no, la oración es poder de Dios y a través de ella recibimos algo especial que nos esperamos, como le sucedió a Lidia, ¿verdad? Hacemos que el diablo se retire de nuestro territorio, como lo hizo Pablo y Silas, y así se abrirán las puertas de todo lo que hasta hoy estuvo cerrado. Tanta Lidia como su familia recibieron a Jesucristo como su Salvador, y dice la palabra de Dios que todos fueron bautizados, y ahí, a partir de ahí fue cambiada sus vidas. Y todo sucedió, ¿por qué, hermanas? Porque hubo una mujer que le dio el primer lugar a la palabra de Dios, mientras que ella hacía sus negocios, hizo tiempo para ocuparse de aquellas cosas que son la buena parte, que pudo tener beneficios solamente no nomás a ella, sino a toda su familia. Así es de que, mis amadas hermanas, termino con este versículo que dice: hija mía, está atenta a mis palabras, inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos. Guárdalas en tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Proverbios capítulo 4, versículos del 20 y del 22. Así es de que, amadas hermanas, las invito para que hagamos nuestra mejor inversión este día, que sea escuchar la palabra del Señor. Gracias y que el Señor me les bendiga, y discúlpenme porque